Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Cristo, de la genealogía de Cristo. Dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjense que dice hijo de David, hijo de Abraham, porque su linaje es sanguíneo, literalmente sanguíneo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, si vamos, este versículo 16, si vamos a los manuscritos, vamos a ver cómo dice, hermanos. Bien, aquí he puesto los manuscritos griegos, he puesto 4 manuscritos y vamos entonces a comparar este pasaje de Mateo capítulo 1, verso 16 con lo que dice la Reina Valera y otras Biblias, porque en el capítulo 1, verso 16 de la Reina Valera dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, fíjese que dice, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, como que María tiene la genealogía del rey David. Eso nunca lo dice la Biblia. Lo que dice es que el rey David tiene su genealogía y quien cae en esa descendencia para traer a Jesús es José. Y eso lo vamos a ver en el manuscrito. Porque el manuscrito dice algo completamente diferente a este pasaje, como lo vierte la Reina Valera y otras Biblias, haciendo así decir a la Biblia lo que no dicen exactamente los manuscritos en esta versión y en otras. Vamos a ver cómo dice el manuscrito. Dice este manuscrito, porque hay 4 aquí, dice, Jacob pero dio nacimiento a él, o sea, a José. José, el esposo de María, oiga lo que dice ahora, procedente de quien fue nacido Jesús, él siendo llamado ungido. Fíjese que María era la esposa de José, pero Jesús procede de José. Eso es lo que dice el texto. No dice de la cual nació Jesús. Haciendo decir así como que el texto griego está enseñando aquí que Jesús procede de María como descendencia de David. Eso no lo enseña el manuscrito. El manuscrito está enseñando claramente que Jesús procede de José, que tenía la esposa María, pero no dice de la cual nació Jesús. No lo dice como lo dice la Reina Valera. La Reina Valera y otras traducciones dicen de la cual nació Jesús, pero el manuscrito griego no dice eso. Dice, Jacob pero dio nacimiento a él, a José, el esposo de María, procedente de quien fue nacido Jesús. O sea que de quien procede Jesús no es de la cual, como dice la Reina Valera, sino dice de quien procede. Y la línea semítica siempre es por la genealogía patriarcal. Es por el lado patriarcal. La genealogía de los israelitas era patriarcal. Por lo tanto, esta genealogía no está metiendo a María como si fuera descendiente directa del rey David.
sino que se está llamando aquí claramente a José, a su padre, de donde procede Jesús en la línea genealógica. Claro que ellos no tuvieron ninguna relación sexual, María y José, sino que Dios puso de los genes de David, lo puso en María para que Jesús pueda venir del linaje de David, porque esa es la única manera. Por ninguna parte a María se le dice hija de David, ni ninguna genealogía habla de María, sino que aquí se dice que ella es la esposa de José. Eso es todo lo que dice. Pero de quien procede Jesús es de José, a quien le llama la Biblia en muchas ocasiones hijo de David. Bien, por lo tanto, la línea genealógica de Jesús viene por medio de José. O sea, la simiente de David hasta José. Y ahí se ponen los genes de esa línea real en María dentro de su óvulo para que ella pueda concebir a Jesús y Jesús ser el hijo del hombre, porque no puede ser el hijo del hombre como él se llamaba si no era de padre y madre, o sea, hijo de padre y madre. Claro que sí, que Jesucristo es hijo de Dios, pero también tiene padres terrenales. Y tenía que tener esa carne, esa genealogía, desde Abraham, pasando por el rey David, para que Jesucristo pueda tener derecho a sentarse en el trono de David. Porque era la línea patriarcal. Por esa línea patriarcal era en donde se contaban las descendencias. Y Jesucristo tiene la línea patriarcal que viene desde Abraham, David, hasta José, y desde José, como se llama José claramente en la Biblia, hijo de David, pues desde ahí, y al propio Jesús también se le llama hijo de David, desde ahí se ponen esos genes en María, y ahí Jesús sigue ese linaje real. Por eso Jesús se puede sentar en la casa de Jacob y en el trono de David su padre, porque él tiene esa sangre genética por medio de José su padre, porque de él procede, así lo dice el manuscrito claramente, de José procede Jesús. Así que tenemos que creer que Jesucristo vino en carne. Venir en carne es venir de padres humanos. Claro que Jesús tiene su Padre en el cielo y es Padre de nosotros también, pero Jesucristo tuvo una preexistencia, nosotros no, sino que Jesús se vació en el vientre de María, como lo dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice que estaba en forma de Dios, pero cuando dice se vació, hay una palabra que aparece ahí que se llama kenosis. O sea, Jesucristo dejó de ser lo que era, se le preparó un cuerpo y ese cuerpo pues fue preparado aquí por sus padres terrenales. Los padres terrenales eran José y María, pero Jesús desciende de la línea genealógica de David hasta José, que es su padre. No por María, porque a María nunca se le dice hija de David, por ninguna parte. Bien, vamos a seguir leyendo entonces ahora. El verso 17 dice que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, o sea, Cristo es el número 14 de esas generaciones. Cristo es la última generación. Seguimos leyendo ahora el nacimiento de Jesús, que se encuentra en el verso 18 en adelante de Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, mire, desposada significa comprometidos para el matrimonio. Ellos no vivían juntos todavía, estaban cada uno en su casa, pero estaban comprometidos, porque era una virgen y casi siempre a las vírgenes se esperaba hasta el último día de la ceremonia, que no era para firmar papeles, sino de la ceremonia, para entregarse uno al otro, para que las familias se entreguen a las parejitas. Entonces, cuando ella hacía la ceremonia, ellos se iban, tenían relaciones sexuales, y el novio tenía que dar un paño blanco con manchas de sangre de que ella era virgen. Si ella no era virgen y el esposo la denunciaba, de que había encontrado vileza en ella, como decía en el Antiguo Testamento, pues se le entregaban de nuevo a la familia y la dote se le devolvía. ¿Entienden? Entonces, si el esposo decía que ella no era virgen, pero ella sangraba, hubiese sangrado, entonces el esposo le ponía su multa y tenía que quedarse con ella. Bien, entonces era necesario
que hubiera una prueba de mancha de sangre esa noche, y por eso las vírgenes esperaban hasta el último día para casarse, no así las que no eran virgen, no así las que no eran virgen. Por lo tanto, aquí estamos viendo claramente de que ellos dos estaban en un noviazgo comprometido ya para el matrimonio, y cada uno vivía en su casa. Porque el pasaje dice claramente, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Juntarse no es tener relaciones sexuales, hermano, sino juntarse bajo un techo. Bajo un techo. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios fue que hizo ese engendramiento. Por eso dice la Biblia claramente, las profecías, que la Virgen dará a luz. O sea, la Virgen concebirá y dará a luz. Es una profecía que vamos a ver. Pero claramente ellos dos estaban separados, cada uno en su casa todavía. No se habían juntado. Por lo tanto, para José era algo extraño que ya había salido embarazada. Vamos a leer lo que dice el verso 19. Dice, José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla en secreto. ¿Por qué José quería dejarla en secreto, hermanos? Porque dice que era un hombre justo. Primeramente, la ley de Moisés era pena capital de muerte si una doncella, una virgen o la esposa de uno de los moradores de esa nación de Israel tenía su esposa y ella le era infiel. Si el hombre la denunciaba, a la mujer la mataban. Entonces José no quería que le pasara eso a María, porque era un hombre justo, lo dice claramente. ¿Qué hizo José? Quería dejarla secretamente para que ella se fuera con el otro hombre, para que así pudiera tener su relación. José quizá, humanamente diciendo, bueno, ya que tú no me quieres a mí, tú quieres otra persona, tú te entregaste a otra persona. Él así, un hombre así, poca gente en la tierra, pocos hombres aguantan eso. La quiso dejar secretamente para que ella no la mataran. Otro hombre quisiera que le pasara algo malo a esa mujer. Él quería dejarla secretamente para que ella no la mataran y para que fuera feliz con el hombre que ella se le entregó. Pero José no sabía que era otra cosa que estaba pasando ahí, hermanos. Hasta que a José se le dijo qué es lo que estaba pasando. Vamos a ver, dice. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, escuchen la palabra ahora, hermanos, hijo de David. Pues esto confirma más que Jesús es del linaje de David a través de su padre, no de su madre. Por lo tanto, José tiene de los genes de él puesto en el vientre de María. Y de esa manera, ya que José fue quien Dios utilizó para poner de sus genes en el vientre de María, Jesús viene a tener linaje sanguíneo, según la carne, del rey David. Porque aquí se le llama claramente José, hijo de David. Sigue diciendo, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, que fue el Espíritu de Dios quien hizo eso. Cuando leamos en otros evangelios, por ejemplo en Lucas, dice claramente que el poder de Dios cubrió a María para que este milagro ocurriera. Es un milagro, es una señal de que la Virgen iba a concebir. Es una señal, hermanos, una profecía que se tenía que cumplir, porque lo dice claro, la Virgen concebirá. Claramente lo dice, la Virgen concebirá. Por lo tanto, es una profecía que se cumple en María. Sigue diciendo el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se llama Jesús, hermano? Porque Jesús o Yeshua significa Yahvé salva. O sea que Dios salva al hombre a través de su hijo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, escucha lo que dice ahora, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Escuchen lo que dice. Ya María era mujer de él, lo único que él no se había acostado con ella. No se habían juntado,
y no se habían acostado, pero ya era contada como mujer de él. Sigue diciendo, pero no la conoció, aquí es donde empieza a lo mejor. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjense que dice que no la conoció. Por lo tanto, ella y él no tuvieron relaciones sexuales. Y cuando aparece la palabra que no se habían juntado todavía, no es conocer, porque son dos términos completamente diferentes. No se habían juntado bajo un techo. Pero ahora cuando dice no se habían conocido, hermanos, es que no habían tenido relaciones sexuales. Y ya María era su mujer. Y eso venimos hablando ya desde el otro día. Que una pareja delante de Dios no necesita un papel para que sean una pareja y un matrimonio consumado. Porque por ninguna parte nadie va a poder demostrar que María y José tuvieron un matrimonio, que se casaron con papel y nada de eso. Fíjense que él hizo como el ángel le dijo. Y él tomó su mujer, se la llevó para donde iban, se fueron, como dice el texto en Génesis. Adán dijo claramente, y dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué hicieron primero? Dejaron cada uno su casa, se fueron a vivir en un sitio y ya fueron una sola carne ahí. Pero después que nació Jesús, ahí fue cuando ellos se conocieron el uno al otro sexualmente. Aquí, hermanos, en el capítulo 7 de Isaías 14, donde se encuentra la profecía de la Virgen. Dice, por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Bien, si nosotros vamos a la cultura hebrea, cuando dice la Virgen, significa doncella, o sea, una muchacha joven. Una muchacha joven, o sea que María puede hacer que tuviera sus 17, 18, 19 años por ahí, más o menos. Y José también es posible que sea un muchacho joven, unos 20 años, algo así, pero cuando se habla de la Virgen se habla de una adolescente, de una muchacha que no pasa de 20 años todavía, sino que está entre los 16 hasta los 20 años, según la cultura hebrea. Capítulo 2 dice, la visita de los magos. Bueno, este es un término, hermano, pagano. Esto aquí lo puso la Reina Valera porque es una iglesia satánica, falsa, mentirosa, que enseña el ecumenismo. Y ha metido aquí la palabrita de magos. Pero la palabra que aparece es sabios. O sea, eran astrólogos, personas que estudiaban los astros. Y todavía el día de hoy tenemos científicos que estudian los astros. O sea, que eso es normal. Esta gente del Oriente eran gente sabia que estudiaban las estrellas, los astros, pero no eran magos. Eso es mentira. Y lo voy a comprobar leyendo otras traducciones. Por ejemplo, tenemos la AFNT dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén unos sabios del Oriente, dice sabios. La Biblia va también dice que son unos sabios procedentes del Oriente. La BHTI dice otra traducción, que son procedentes del Oriente unos sabios. Y también lo dice la BLP, que son procedentes del Oriente unos sabios. La BLPH, unos sabios que procedían del Oriente. Y también va la BLSNT. Todas estas son traducciones que han vertido bien ese pasaje, cuando dice que eran unos sabios, no magos. Inclusive le han puesto hasta nombre. Dice que se llama uno Melchor, el otro Baltasar y Gaspar. Oigan, le ponen hasta nombre. ¿Por qué dicen que son tres? Porque se entregaron tres diferentes tipos de presentes. Pero hermanos, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes piensan que una persona va a venir por el desierto? O sea, tres personas con tanto oro, gente importante de su época, cada uno en un camellito, con tantos ladrones de camino y pillo que habían. Esa gente vinieron escoltados. Ellos fueron un grupo. Ellos iban escoltados, iban con su gente. El hecho que dice que le dieron tres presentes no significa que eran tres, sino que había más personas. De los tesoros fue que sacaron incienso, mirra y creo que era, no me acuerdo cuál era el otro presente, pero lo vamos a leer. No me viene a la mente rapidito, pero vamos a empezar con la lectura.
Y aquí hay muchas cosas interesantes que vamos a leer, hermanos. Dice, cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya sabemos que eso está mal interpretado ahí. Ahora, otra cosa, hermano, tenemos que tener claro que este título de Herodes era una dinastía herodiana, no era un solo Herodes, porque se habla en la Biblia de 4 diferentes Herodes. Bien, y estos 4 Herodes, gobernantes o emperadores de Roma, el primero se llamaba Herodes el Grande, de este que se está hablando aquí. El otro era Herodes Antipas, el otro era Herodes Filipo y el otro era Herodes Agripa. O sea que eran 4 Herodes de los que se habla en la Biblia. Así que este Herodes que estaba gobernando era Herodes el Grande en tiempos de Jesús cuando él nació. Entonces podemos ver claramente que en este evangelio se dice que cuando Jesús nació gobernaba este Herodes. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén estos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Otra mala interpretación aquí que dice adorarle. ¿Cómo van a venir hombres de otro lugar a adorar a un bebé? ¿Qué es eso? ¿Qué sabe ese bebé que lo están adorando? Lo quiere decir a rendirle homenaje, o sea, postrarse con reverencia delante del rey que había nacido, pero no adorarle. No adorarle. Porque ese bebé no sabe que le están adorando, sino que ellos vinieron a rendirle homenaje. Sigue diciendo, y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, ¿por qué se turbó? Porque él sabe muy bien que la profecía habla de un rey que venía y que ese rey iba a conquistar a todas las naciones del mundo. Por lo tanto, Herodes cogió mucho temor y trató de matar a Jesús, como vamos a ver. Dice, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y como ellos sabían, dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, Jesús nació en Belén, hermano, como vamos a ver en otros evangelios, porque había un censo cuando fueron a hacer el patriarcado. José subió a Belén de Judea, por cuanto era de la casa de David, y como no se halló un sitio para posar, ellos se quedaron en un establo, y ahí fue donde María dio a luz en ese tiempo. Ya cuando esto pasó, hermanos, ya habían pasado aproximadamente 2 años, cuando vinieron estos astrólogos, estos sabios, a traerle presente al bebé. Por eso fue que Jesús nació en un establo. Pero vamos a ver que cuando ellos entraron a ver al niño, ya él estaba en la casa. Por lo tanto, ya habían pasado aproximadamente 2 años de eso. O sea que aquí estamos viendo cómo Mateo está diciendo lo que ha ocurrido ya aproximadamente 2 años ya. Bien. Algo curioso también en el versículo 2 que dice que ellos vieron su estrella. Yo quisiera saber, hermanos, si ustedes pueden identificar a una altura tan alta la estrella de alguien. O sea, las estrellas están pegadas allá arriba, en lo máximo allá arriba, en el cielo. Y dice claramente que ellos vieron la estrella de Jesús. ¿Cómo es eso, hermanos? Pues claramente lo que se puede interpretar aquí, que esa estrella era algo que estaba dentro de nuestra atmósfera, que se iba moviendo delante de ellos, procedente de Dios. O sea, como una guía, una luz fosforescente que los iba guiando a ellos por el camino. Porque ustedes hacer un ángulo desde el cielo a la tierra, ¿dónde está la parte? Usted está completamente debajo de esa estrella, usted sabe la distancia que hay. Esas coordenadas pues son muy difíciles de encontrar lo que está debajo de una estrella que esté a esa altura. Por lo tanto, lo más lógico es que esa estrella estaba dentro de nuestra atmósfera, o sea, una luz fosforescente que iba guiándolos a ellos hasta llegar sobre la casa de Jesús. O sea, que era una luz procedente de Dios, no era una estrella literal que estaba pegada allí en el firmamento, hermanos.
Verso 5 dice, ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Este pasaje dice en el verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa profecía está en el Antiguo Testamento. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, aquí dice mago, tiene que decir sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, o sea, de la luz. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea, imagínense, hermanos, la estrella se estaba moviendo, dice que iba delante de ellos, hasta que llegó, se detuvo sobre donde el niño estaba. O sea, más claro no puede ser que esa es una estrella o una luz que Dios envió procedente del cielo para guiarlos, que eso estaba dentro de aquí, de nuestra tierra, en la atmósfera, los iba guiando a ellos. Dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, fíjense que dice casa, no dice establo. No sé por qué ponen a esos supuestos reyes magos, como dicen por ahí, en un establo con el niño, ahí en Navidad, cuando aparecen todos esos pesebres. ¿Por qué lo ponen en un establo si dice que estaba en la casa? Eso había pasado ya, de que Jesús estaba en el pesebre, porque ya era un niño, ya tenía por lo menos 2 años. Recuerden que aquí dice casa, no dice establo. Dice, vinieron y vieron al niño con su madre María, y postrándose, dice, lo adoraron. Otra vez metieron a adorar aquí. Esto no va aquí, hermanos. Lo que quiere decir es que se postraron con reverencia. Y postrándose, fíjense lo que dice, postrándose. Dice que lo adoraron, pero es mentira, hermanos. Esa palabra de adoraron no tiene que ir ahí para nada. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjense claramente que son 3 presentes, y por eso dicen que son 3. Pero aquí dice abriendo sus tesoros, o sea que tenían muchísimas más cosas ahí que podían presentarle. Pero a los reyes entregaban oro, incienso para aroma y mirra también. Por lo tanto, aquí cuando dice oro, incienso y mirra, todos creen que eran 3, pero ellos tenían muchísimos otros presentes que podían darle. Y si le hubiesen dado otro tipo de presente, iban a ser 4. Porque dice que abriendo sus tesoros, o sea que había de todo ahí. Dice el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea que todos ellos, hermanos, los que fueron ahí, probablemente tuvieron el mismo sueño. Imagínense que se levante uno y diga, mira, yo me soñé tal cosa. Y el otro, yo me soñé exactamente lo mismo, sí, que no vayamos. Y el otro dice, yo también tuve el mismo sueño. O sea, ahí ellos se dieron cuenta que era una revelación divina. Y por eso se fueron por otro camino, ya que fueron avisados por Dios. El verso 13 tiene un título y dice matanza de los niños. O sea, miren lo que dice aquí claramente. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esa es una profecía doble también, porque dice que Israel también es el hijo de Dios, que lo sacó de ahí. A mi hijo, dice en el libro de Éxodos. Por lo tanto, tenemos aquí una profecía doble. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, dice de nuevo, pero es sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, o sea, de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo,
Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Egipto. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, el lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. O sea que Jesucristo estuvo de un lugar a otro. Jesús nació en Belén, fue Egipto, después fue Galilea, pero se quedaron en Nazaret. Y ahí fue donde se crió Jesús de Nazaret. Por eso le llaman Nazareno, porque se crió ahí en Nazaret, pero nació en Belén. Recuerden que Jesucristo nació en ese lugar porque José y María pues fueron a presentarse como era un mandato de Herodes, un censo. Y como no había lugar, Jesucristo nació en un pesebre. Pero después fueron a su casa. Y ahí fue donde estos sabios fueron a visitarle. Leemos ahora Mateo 3, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Bueno, recuerden que este no es Juan el apóstol, sino el Bautista, aquel que le cortaron la cabeza. Sigue diciendo, y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos vendrá aquí a la tierra, pero vino primero en la presencia de Jesús. Por eso Jesús le dijo a los fariseos en una ocasión que el reino de los cielos vendría sin aviso, porque el reino de los cielos estaba entre ellos, porque él era un representante del reino de los cielos. Eso dijo Jesús también en el concilio cuando fue apresado. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, él representaba el reino de los cielos aquí como el logos de Dios. Sigue el verso 3 diciendo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. ¿Ah? Verso 4 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuello alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Bueno, hermanos, aquí dice que Juan comía langostas. Miren, no son langostas del mar. No son las langostas que venden en los restaurantes. Son las langostas que Dios trajo como plaga para que se coma la vegetación de Egipto. Eso que se ven saltando así, en la naturaleza, por donde quiera que hay algo verde, que se lo están comiendo. Que hay plaga por donde quiera de eso, todavía en África, en muchísimos lugares. Eso era lo que comía Juan el Bautista. Ese tipo de insectos, que muchos dicen que los nutrientes que tiene pues sobrepasan a muchísimas comidas. Yo no me lo comería, hermano, pero imagínense. Entonces yo he visto platos de eso, inclusive le dejan hasta los ojos. Yo no me comería eso, hermano. Eso es bíblico, la gente se lo comen. Hay muchísimas personas, le llaman la proteína divina, proteína del cielo, le dicen así mismito. En muchas ocasiones lo he visto en internet, pueden buscarlo, pero yo no me lo comería. Ese insecto, de verdad que no. Así que Juan comía langostas, o sea, insectos y miel del campo, miel silvestre. Y dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Importantísimo esto. Fíjense que dice que cada uno era bautizado y ellos confesaban sus pecados. Y esto es algo que hemos venido diciendo aquí. El hermano Javier pues lo ha mencionado mucho. Que el bautismo tiene que ser confesando los pecados de cada uno, hermanos. Usted no solamente tiene que ir y bautizarse, usted tiene que confesar sus pecados.
Ahora, Juan bautizaba para arrepentimiento, pero la Biblia dice que el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Verso 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bien, estos saduceos, hermanos, vienen de una generación pues antigua, de generaciones antiguas. Los saduceos vienen por el sacerdote Sadoc, en los tiempos de Salomón. Entonces, esta gente sobrevivieron hasta el tiempo de Cristo como un grupo político. Era gente bélica y tenían prácticamente por enemigos a los fariseos. El sumo sacerdote Caifás era saduceo, el que enjuició a Jesús. Y ellos prácticamente se originaron ahí en Babilonia, los saduceos. O sea, que eran gente belicosa, eran personas pues muy nacionalistas y eran hipócritas, así como los fariseos. Los fariseos también se originaron anteriormente, no eran personas hipócritas y malas, sino que los tiempos de las guerras que ocurrieron ahí en Jerusalén con este grupo que ahora no me llega el nombre, los macabeos. Ellos fueron los que junto con los macabeos llenaron de fuerza el pueblo para luchar en contra de Antíoco Epífanes IV, hermano. De ahí vienen los fariseos, que después se corrompieron. Y los saduceos también con el tiempo se corrompieron y llegaron a ser muy legalistas, al igual que los fariseos. Pues estos dos venían a arrepentirse de supuestamente sus pecados ahí, y por eso es que Juan les llama hipócritas. O sea que estas son pues dos castas, dos grupos que sus orígenes pues son bien antiguos. Los saduceos vienen de un sacerdote Sadoc, y como ya había dicho, Caifás, el sumo sacerdote, era un saduceo. Esta gente eran bélicas, eran problemáticas, siempre hacían muchos problemas ahí en Israel. Bien, sigue diciendo el verso 7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Así le llamó Jesucristo muchas veces a los fariseos y a ellos. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que sean genuinos los arrepentimientos de ellos, no hipócritas, como Jesucristo tantas veces le llamó y le apuntó. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. ¿Se dan cuenta? Hemos hablado de eso, de que hay una genealogía que va a alcanzar la salvación dentro del pueblo de Israel. Entonces, estos hipócritas decían: tenemos a Abraham por padre. Pero ellos eran unos hipócritas que, si no cambiaban su forma de pensar y su forma de vivir conforme a la ley de Dios, iban a ser lanzados en el lago de fuego. Y todos aquellos que sí cumplieran la voz de Dios y los mandamientos de Dios iban a alcanzar la promesa dada a Abraham. Por eso dice la Biblia: no todo el que desciende de Abraham es israelita, porque estos descienden de Abraham. Pero por su actitud hipócrita, hermanos, y por su forma tan horrible de guiar al pueblo, eran desechados de parte de Dios. Tenían que cambiar su forma de ser y dar fruto de arrepentimiento. Dice: y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Bueno, aquí se nos compara con árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os digo
y los bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, fíjense que el bautismo de Juan es para arrepentimiento, pero el de Jesús es para el perdón de los pecados. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y en fuego. Cuando dice espíritu y fuego, es el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés. Y se vieron como lenguas de fuego sobre ellos. Y el Espíritu Santo descendió sobre toda carne ahí en ese momento. Por lo tanto, esa promesa se cumplió en Pentecostés, cuando dice que serían bautizados en espíritu y en fuego. El simbolismo de las lenguas de fuego sobre todo lo que estaba en el aposento alto, pues tipifica que al Espíritu Santo y a esta profecía de Juan el Bautista. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El verso 12 dice su aventador, hermanos. Mire, el aventador, bueno, hay un vehículo, un Lamborghini, se llama Aventador. ¿Ah? Pero en realidad este es un utensilio para la gente del campo. Era como un tipo de tenedor grande que tenía un mango, como un palo, y tenía 3, 4, 5, hasta 6 puntas. Entonces, eso era como un tenedor gigante que donde estaba el trigo con la paja, lo cogía la persona, lo llenaba y lo lanzaba al aire. Lo lanzaba al aire, lanzaba el trigo con la paja. Entonces, eso se hacía mayormente en la tarde cuando había una brisa suave, no una brisa fuerte que se pudiera llevar el trigo. Porque así era que se separaba el trigo de la paja, de la cizaña, hermanos. Cuando dice su aventador, era como una pala con dientes, y cuando se tiraba hacia arriba en el aire, el trigo y la paja se separaban, porque el trigo pesa más que la paja, y la paja era arrastrada por el aire. Y así era que se separaba el trigo de la cizaña, con ese aventador. Y Jesús, dice la Biblia claramente, que Él vendrá y va a separar el trigo de la cizaña. Por lo tanto, esto es un simbolismo o tipificación de lo que Jesús va a hacer cuando Él venga en gloria. Por lo tanto, ese aventador es una herramienta que usan en el campo para separar el trigo de la cizaña. Y se hacía lanzando el trigo con la paja en el aire, la paja se la llevaba el viento y el trigo caía. Y ese es el aventador. Aquí tenemos entonces el bautismo de Jesús, que también se encuentra en Marco 1, el 9 al 11, en Lucas 3, 21 al 22, y estamos en Mateo 3, 13, dice. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Bueno, tengan mucho cuidado con esto, hermanos, porque muchas personas piensan que Jesús pecó, que por eso tuvo que bautizarse para el perdón de pecados. Pero escuchen, hermanos, la palabra que dice Jesús, ahí nosotros podemos entender por qué Él se bautizó. Recuerden que Jesús es un modelo para nosotros, hermanos. Dice, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, eso a nosotros nos justifica delante de Dios, el bautismo. Y Jesús lo que estaba haciendo era el modelo de lo que todos nosotros tenemos que hacer. No que Jesús tenía pecado, sino que Jesucristo enseñó con esa práctica el modelo de lo que hace el cristiano. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, se sumergió, como va el bautismo, completo, y subió. Y aquí los cielos fueron abiertos. O sea, se abrieron literalmente. Las nubes. Y vio al Espíritu de Dios descender como paloma. Bueno, aquí los católicos dicen que el Espíritu Santo es una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Es el Espíritu de Dios. Simple y llanamente aquí se vio que bajó en forma de paloma. De paz Dios con su Hijo. O sea, la paz de Dios con su Hijo. Miren lo que dice. Y venía sobre él. Y hubo una voz
de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí se cumple esa palabra que dice que descendió como paloma, o sea, en paz, el Padre con el Hijo. ¿Ah? El Padre con el Hijo, en forma de paloma, porque la paloma simboliza la paz. Simboliza la paz. Y el Padre y el Hijo, conectados en amor, el Padre con su Hijo, hace descender ese espíritu como paloma, y también era una señal para Juan. Porque vamos a ver más adelante cómo dice que cuando Juan lo vio, el bautizador, él dijo que se le dijo: cuando veas a quien veas descender el espíritu sobre él como paloma, ese es el Mesías. Y la señal para Juan de que ese era el Mesías era que bajara en forma de paloma. Era una señal para Juan también, de que bajaba en forma de paloma. Ahí fue que él se dio cuenta que ese era el Hijo de Dios, cuando lo vio descender como paloma. Eso lo vamos a ver en Juan. Así que vamos al capítulo 4, hermanos, y llegamos hasta el día de hoy con el estudio. Mateo 4 dice: tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cualquiera diría: oh, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu Santo llevarlo? Bueno, la energía de Dios lo guió hasta el desierto. Pero fíjense que quien lo tentó fue el diablo, porque Dios probó a su hijo. Así lo hizo con Abraham, diciéndole: entrégame a tu hijo, dámelo en un holocausto. ¿Sí o no? Dios también probó a Adán y Eva, ¿sí o no? Y nosotros somos probados. Ahora, Dios no tienta. Quien tienta es Satanás. Así que no se confundan con esto. Bueno, sigue diciendo: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esta era la prueba. Él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Entonces estaba siendo sustentado por la energía de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Retrae ese sostén y lo deja que padezca la carne ahora. Dice así: y vino a él el tentador. Fíjense que dice el tentador. Se está hablando de Satanás ahora. No Dios lo tienta, hermanos, sino que el tentador es Satanás. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ahí mismo Satanás estaba tentando a Jesús y Dios dejándolo pasar la prueba. Pero dice la Biblia que junto con la prueba Dios siempre nos da la salida. Y fíjense que Satanás lo estaba tentando utilizando la propia palabra de Dios. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Afianzarnos en las promesas y en la palabra de Dios también para vencer y resistir al diablo para que huya de nosotros. Sigue diciendo el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Esto es interesante, hermanos, porque estaban en el desierto. ¿Y qué hizo Satanás? Cogió a Jesucristo, hermanos, y se lo llevó para el templo. Esto no es algo que está viendo Jesucristo como una visión, hermanos. Esto es literal. Satanás se lo llevó de un sitio a otro y lo puso sobre el pináculo para que se matara. El pináculo, lo más alto del templo. Lo transportó de un lugar a otro y dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está. Miren la espada del hermano que tenemos que utilizar. La palabra de Dios, más cortante que una espada de doble filo. Dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escuchen, lo lleva ahora a un monte muy alto donde se podían ver todos los reinos de la tierra, hermanos, de la tierra plana. Y fíjense lo que dice claramente, que primero estaba en el desierto, se lo lleva a lo más alto del templo para que se matara, y ahora lo lleva a un monte.
y le tienta por darle riqueza, para que ustedes vean que Satanás, hermanos, da riquezas. O sea, cualquier persona que no crea que Satanás da riqueza, la mayoría de las personas que están en Hollywood, metidas en las sectas Illuminati, masónicas, etcétera, todos ellos han recibido fama porque se han sometido a Satanás en sus cultos satánicos, diabólicos. Y dice claramente que lo llevó aquí ahora un monte. O sea que Satanás, con el poder que Satanás tiene, que Dios le dio para que haga lo que vaya a hacer, Satanás transportó a Cristo de un lugar a otro, hasta llevarlo hasta ese monte. Y dice, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Fíjense que primero hay que postrarse y después adorar. Porque proscuneo se puede hacer, se puede postrar hacia la persona con reverencia. Usted se postra, se inclina, pero no hay que adorar. No hay que adorar. Uno puede postrarse delante de cualquier persona. Por eso es que la Reina Valera y otras Biblias han traducido muy mal todas esas partes en los versículos donde aparece adorar. Donde va a postrar ponen adorar. Y una persona puede postrarse delante de otro sin tener que adorarlo. Porque dice claramente, postrándote y luego dice, adórame. ¿Se dan cuenta? Postrarse y después adorar. O sea que se puede postrar y no adorar. Pero aquí Satanás se está pidiendo las dos cosas. Sigue diciendo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Fíjense lo que dice aquí. Al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. ¿En qué servirás? Servicio de adoración, en obediencia, en todo aquello que corresponde a nosotros como sumisos a nuestro Padre. Jesús mismo le dijo a la samaritana, le dijo claramente que solo al Padre adoraremos en espíritu en verdad. El ángel le dijo a Juan en el Apocalipsis por 2 veces que adora a Dios. Y Jesús le está diciendo claramente aquí a Satanás que es un mensaje para nosotros, que solamente a Dios tenemos que adorar. Por lo tanto, esos pasajes donde dice que a Jesucristo se ha adorado, inclusive leímos en el libro de Josué, donde ahí la Reina Valera mete, y muchísimas otras versiones, de que se adoró un ángel. El ángel que tenía la espada desenvainada, dice que se adoró, que se adoró ahí por Josué. Y eso es mentira. ¿Qué persona con su sano juicio se va a postrar delante de un ángel a adorarlo? Pero es que la Iglesia Católica, como adora todo tipo de yeso, ellos meten la palabra adorar porque eso es normal para ellos, ser idólatras. Por lo tanto, aquí claramente Jesús está diciendo que solamente al Padre se le adora en servicio, ni a Él, porque si no Él se hubiese incluido en la adoración. Él no dijo yo y mi Padre, Él dijo al Padre, a nuestro Dios. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Bien, vamos a leer ahora el versículo 12 del capítulo 4. Dice, Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, o sea, Juan el Bautista. Vamos a ver después cómo fue que ocurrió esto. Ahí fue donde a Juan le cortaron la cabeza. Dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O sea que Jesús es la luz del mundo. Jesús es el lucero. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, o sea, Pedro y Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante, oiga hermano lo que dice, al instante, las redes le siguieron. O sea, si una persona viene y le dice, mira, sígueme, sin usted conocerlo, ¿usted le va a seguir? Hermanos, esta gente ya había previamente había sentido la presencia de Dios, el llamado de Dios, y por lo tanto esta era la señal que es posible que estaban esperando.
a ese que los iba a llamar, porque imagínense, es como una fuerza que los atrae. Y ya ellos parece que tenían esto que Dios le había revelado, que iban a ser llamados. Esto es haciendo un comentario por encima de esto, hermano. No estoy diciendo que sea así. Pero una persona, cuando otro lo llama, un desconocido, usted no le va a seguir inmediatamente. Y va a dejar lo que está haciendo. Por lo tanto, esta gente ya parece que había sido avisada de parte de Dios en sueño, en visión o algo, que esto le iba a acontecer y aquí se cumple. Dice que le siguieron al instante. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Sigue diciendo el verso 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al instante, hermano, miren. No hubo ni discusión, no hubo ni quién eres tú, ni el padre le dijo por qué lo dejaron. Hermano, esto estaba preparado, orquestado por Dios, ya que esta gente tenía su mente ya esperando, parece, al Mesías. Esta gente, hermanos, ya habían sido preparadas, su corazón para esto. Esta es la corazonada que yo tengo. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Escuchen lo que dice ahora, hermanos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que dice que Jesucristo predicaba, hermanos. Dice que aquí predicaba la Torá. Oiga lo que dice. Predicando el evangelio. Jesús no predicaba la Torá. Jesús no vino a abolir la Torá. Él no vino a abolir la Torá. O sea, los 10 mandamientos. No, hermanos. Porque eso es lo que va a condenar a los impíos. Eso no se puede abolir. Jesús vino a cumplir también lo que se decía de él y los profetas. Pero Jesús claramente dice aquí que predicaba el evangelio, no la Torá. El evangelio del reino. Y no lo que enseñan los testigos de Jehová, que es el milenio. Esa es otra herejía que enseñan ellos, que predican el reino, el reino milenial. El evangelio del reino son las nuevas noticias que vienen del reino de los cielos, dadas por Dios a nosotros los hombres. Dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea que es interesante aquí que por ahí anda mucha gente sanando gente y le falla la sanación, cuando Jesucristo sanó a todo el mundo sin ningún problema. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que literalmente vemos que Jesucristo tenía el don de sanidad. O sea, Jesús sanaba, y vamos a ver más adelante también, donde Jesús sanó personas que aún no se lo pidieron. Por lo tanto, Jesús sanaba a personas que no tenían fe. Porque muchos de este tiempo dicen, tú no fuiste sanado porque no tenías fe. ¿Ah? Esos falsos milagreros que andan por ahí. Jesús tenía todos los dones. Claro, porque era el Hijo de Dios y fue el mayor ungido. O sea, cuando Jesucristo recibió el Espíritu Santo en el Jordán, que descendió como paloma, ahí fue cuando Jesucristo fue revestido de poder de Dios para empezar a hacer todos estos milagros. Por eso que Jesús se llama el Cristo, ungido. Es un ungido de Dios. Jesús es el mayor ungido de los hijos de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, ahí fue cuando Jesús empezó a hacer los milagros. Antes él no lo hacía, sino que lo empezó a hacer cuando empezó su ministerio, después que fue bautizado, hermanos. Ahí los dones del Espíritu de Dios descendieron sobre Jesús, todo el poder de Dios, porque Dios se complace en su Hijo.